Comenzamos nuestro encuentro número 5 sobre el Apocalipsis y hoy tiene un título largo la clase. Dice, primer acercamiento al plan narrativo. O sea, viene la parte pesada de siempre que tiene que venir. A mí no me resulta pesado, pero reconozco que es un aspecto un poco técnico siempre en el estudio de los libros bíblicos, que es la cuestión de su estructura. Y claro, en el Apocalipsis real, sí, siempre es importante la estructura. En todo libro antiguo, ya sabemos por el modo de redactar que tienen, en todo libro bíblico, no solo por ser libros antiguos, sino también por la complejidad de sus textos, y de manera muy especial en el Apocalipsis. Es como si el autor hubiera querido construir verdaderamente un mundo, un universo, ¿sí?, cerradito en sí mismo, que no nos deja salir de ahí, y bueno, hay que descubrir las llaves de ese mundo, ¿no? Porque claro, estamos todo el tiempo de aquí para allá, y cuando escuchamos las 7 trompetas aparecen 7 copas, y después los 7 truenos. Ah, no, que esos no se traducen. Ah, bueno, ¿y por qué esos no se traducen y los otros sí se traducen? Bueno, todos esa abrumadora cantidad de símbolos, por un lado, de momentos, y nos dan la sensación de que estamos transitando una especie de universo. ¿Y en qué consiste ese universo? Bueno, explorar eso nos va llevando de a poquito al sentido del libro. Bien, les pongo aquí que la obra aparece construida como de un tirón, como si fuera un plan muy definido, como si el autor realmente tuviera en claro las etapas de su trabajo y las va cumpliendo una a una. Eso es una impresión que nos da cuando leemos. Pero por el otro nos da la impresión de que la llave de eso se hubiera como perdido, ¿no? Ustedes saben que en determinado momento del estudio histórico crítico de la Biblia, en particular, bueno, esto tuvo su mayor auge hacia mediados del siglo XX, esto de dividir los libros en estratos, ¿no? Y entonces, esto ya se hacía, por supuesto, desde hace mucho con los libros bíblicos, la teoría de las fuentes ¿cómo se llama? El Pentateuco, las teorías redaccionales de los evangelios, se venía haciendo. Pero hacia la mitad del siglo XX hubo como un auge de esto y parecía que con toda precisión te podían decir, bueno, este versículo es de tal redacción Apocalipsis A, este es de tal redacción Apocalipsis B. Había como una especie, se habían ensarzado en esa forma de leer. Eso no es privativo de la Biblia, Yo tengo, por ejemplo, ediciones así de la República de Platón o de la Metafísica de Aristóteles, donde sus estudiosos plantean lo mismo, es decir, parece como si comprender el libro fuera atomizarlo en diferentes etapas de redacción. Si vamos, por ejemplo, para que se den una idea de esto, si vamos a la Biblia de Jerusalén, la primera edición, y creo que también la segunda, si vamos a la introducción van a ver que distinguen con cuidadosa precisión 3 etapas de redacción del libro, 2 principales, y lo llaman además así, Apocalipsis A, Apocalipsis B. Realmente se destruye ese tremendo trabajo del autor, que fue concebir una obra unitaria. Quiere decir que no existen esas etapas de redacción tan cuidadosamente y tan parecen cortadas con un bisturí por los especialistas. No, probablemente existen. Probablemente el autor fue trabajando su obra. Y lógico, de todo eso quedan suturas. Si nosotros fuéramos especialistas, filólogos, especializados en el análisis de la literatura, no sé, de García Márquez, encontraríamos que Cien años de soledad tiene cortes y suturas que corresponden a las diversas
etapas con las que el autor fue concibiendo su obra. Pero cuando termina y cuando lo leemos, aunque podamos marcar esas etapas de redacción, realmente la impresión que da es de un conjunto unitario y sólido. Bueno, algo así pasa con el Apocalipsis. Mi impresión, esto es una opinión mía, mi impresión es que la búsqueda o pretender explicar la obra atomizándola en sus etapas de redacción es una vía muerta. Una vía muerta que se usó durante un tiempo, pero que ya no sirve. Es decir, uno se da cuenta que con eso no llega a comprender mejor la obra. Lo que llega es quizás a comprender la mente del redactor, pero no la obra como obra. Por supuesto, esto también depende de una comprensión un poco excesivamente psicologista de la escritura literaria, ¿no? Cuando imaginamos que lo que llamamos pensamiento del autor es lo que él tiene en su conciencia, y no siempre es así, Un autor escribe y muchas veces dice cosas que él mismo no las pensó 10 minutos antes, forman parte del devenir de la obra. Esos cortes que hoy notamos en el Apocalipsis, hay uno muy notorio, bueno, hay varios muy notorios, ¿no? Que es que aparentemente el juicio final ocurre más de una vez. Esos cortes que mencionamos, en realidad ya los vieron desde la antigüedad. Y hay otras formas de resolverlos. Por ejemplo, hoy estudiaremos, o por lo menos veremos de dónde viene, una de las leyes de comprensión fundamentales del Apocalipsis, que es la ley enunciada por San Victorino de Petau, que es la ley de la recapitulación. La ley de la recapitulación, que sería como la comprensión interna de cómo funcionan esos septenarios y cómo se llega a un juicio final y después resulta que hay otro juicio final, y los dos son juicio final. La comprensión de eso fue enunciada por un autor que se lo planteó como un enigma de la lectura y dijo, bueno, no será esto, en el siglo III. Un poco esa ley de comprensión de la obra nos puede volver a guiar en la actualidad, siempre que la entendamos, por supuesto, de una manera que ya no es como lo entendió San Victorino, desde luego, porque se ha avanzado mucho en la comprensión del Apocalipsis. Bueno, les traje aquí en la diapositiva 2 una cita de Alonso Jöckel, que está muy bien como resumen de esta cuestión estructural, que es la que vamos a abordar a lo largo de todo este encuentro, ¿no? Les aclaro que a mí me da como la impresión, por supuesto eso es una impresión mía, no lo dice así en ningún momento, que a Alonso Jöckel mucho el libro del Apocalipsis no le gusta, no le va. Eso le pasa a muchos, a muchos analistas, exégetas, que el Apocalipsis como que, bueno, no calzan mucho en él. Tiene que ver con la idea de que fue tan bastardeada la interpretación del Apocalipsis, convirtiéndolo en una especie de futurología de los últimos tiempos, que produce rechazo. El mismo rechazo, pero más técnico, que el que le produce al creyente medio, que dice, no, yo ese libro, como decía mi mamá, el Apocalipsis no me hables que le tengo miedo. Eso decía mi mamá, que no entendía de Biblia, pero ella el Apocalipsis se lo habían metido como una cosa de miedo, ¿no? Entonces, bueno, ven, en otro nivel no especializado, y en el nivel especializado pasa como lo de Jöckel, ¿no? Que bueno, que evidentemente él escribe una introducción, porque es un exégete y no le queda otra que escribir una introducción, pero mejor no meterse con ese libro, porque la verdad es que si significa lo que parece, no vale mucho. Bueno, pues lo lindo es precisamente meterse en ese universo y ver que significa mucho más de lo que parece. Pero me gusta esta cita de Jöckel,
Y yo le diría, me gusta precisamente porque viene de alguien que no le gusta el libro. O sea, no es un entusiasta del libro, ¿eh? O sea, es patente que el autor quiere levantar un edificio compacto y bien distribuido, orden y no laberinto, razón sobre fantasía. Si es tan patente, ¿por qué no seguir ese camino? Es decir, darse cuenta que realmente todo lo que parece tan fantasioso no es fantasioso, es una gran construcción de imágenes destinadas a servirnos un significado que, sin embargo, no nos lo puede servir de manera directa. Después, de la mano de Hugo Bani, que es el gran especialista en Apocalipsis, vamos a ver si podemos conceptualizar eso, ¿no? Al mismo tiempo, se ve obligado a interrumpir e insertar, a diferir, a encajar un ciclo dentro de otro. A consecuencia de ello, su obra no es geometría pura. Bueno, como les digo, él no termina de valorar la grandeza estructural que tiene esta obra. Bien, vamos a ir en la diapositiva 3. Si la ven así, sin leer lo que dice, si la ven nomás, les dará la impresión de que esto es una estructura de la obra, pero no. Esto que hay en la diapositiva 3 no es una estructura de la obra. Es lo que llamé en su título una secuencia de unidades. Incluso, como consejo, les diría, y les voy a dar varios consejos de lectura para el Apocalipsis, por lo menos que a mí me han funcionado, les diría que se impriman esto y la tengan adentro del Apocalipsis. Y cuando lean, sepan en qué secuencia están, en qué unidad están dentro de esta secuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad está construido así, estos son como los ladrillitos del gran edificio. Y entonces, cuando uno lee, no siempre se da cuenta de dónde está, porque además aparece ese persistente ritmo de 7 que nos va hasta mareando. Entonces viene bien tener esta secuencia que no es la estructura de la obra, es simplemente ordenado, como si dijéramos, vamos a llamarlo así, los subtítulos. Muchas de las Biblias nuestras ya incorporan estos pequeños subtítulos, pero como en realidad nuestras ediciones del Apocalipsis suponen siempre una comprensión de la estructura, no nos dan los ladrillos puros, siempre nos lo meten en una estructura. Y lo lindo es simplemente distinguir estas pequeñas unidades. Algunas no tan pequeñas, como los mensajes a las iglesias, que son prácticamente 3 capítulos, 2 capítulos y casi 3. Bien, esta secuencia de unidades nos sirven para 2 cosas. Primero, superar el gran escollo de la lectura del Apocalipsis. ¿Cuál es el gran escollo de la lectura del Apocalipsis? Desde mi punto de vista, como se lo señalé ya la semana pasada, desde mi punto de vista el gran escollo en la lectura del Apocalipsis es creer que cada detalle hay que leerlo alegóricamente. Es decir, a cada cosa que dice hay que encontrar una correspondencia en el mundo real. Bueno, no. Hay aspectos, yo no vi Juego de Tronos, debo ser de los pocos en el planeta que no lo ha visto, no vi Juego de Tronos, pero dicen que ahí pelean dragones y qué sé yo. El hecho de que un dragón no exista en la realidad, yo nunca me topé con ninguno, y sé que no existen, no implica que la obra Juego de Tronos sea una meditación sobre el poder y que tenga su aplicación a la vida real. Mientras que no pretendamos que los dragones existan en la vida real. ¿Sí? Es decir, automáticamente, del momento en que compartimos un universo de lenguaje con el autor, o con los guionistas, o con quien sea, ¿no?
compartimos un universo de lenguaje, entonces automáticamente nosotros discriminamos qué cosas sí que podemos corresponder con la realidad. Por ejemplo, si el odio de tal personaje porque al padre de tal otro un día lo escupieron, eso yo lo puedo corresponder con la realidad. Entiendo que hay experiencias reales así. Pero en cambio, si me aparece un dragón peleando, me puede ayudar a entender la trama, pero no le voy a buscar una correspondencia con la realidad. ¿Ven? Eso es automático, no lo estamos pensando. Pero cuando vamos al Apocalipsis, queremos que las oraciones de los santos sean cosas reales, pero el río que sale de las fauces del dragón sea también una cosa real, y no. Las oraciones de los santos evocan algo real, y el río que sale de las fauces para negar a la mujer y resulta que se abre la tierra y se traga el río, es una secuencia fantástica. Y es una secuencia fantástica en el sentido de fantasía, lo estoy diciendo, no fantástica de linda. Además está muy bien descrito. Pero es una secuencia fantástica y no hay que buscarle ninguna correspondencia con la realidad. No tiene por qué significar nada. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo llegamos a poder distinguir uno del otro? Igual que llegamos en Juego de Tronos, Breaking Bad o con la serie que quieran. Estando en sintonía con su lenguaje. Cuando logramos estar en sintonía con su lenguaje, automáticamente se rompe ese mal hechizo de la lectura alegorista. Ese mal hechizo de la lectura alegorista. ¿Qué estrategia podemos usar para leer bien el Apocalipsis? Bueno, una de ellas es: me fotocopio esta diapositiva número 3, me la plastifico y digo, hoy voy a leer las dos fieras y la estatua y el juicio de la gran prostituta. Mañana leo los 7 sellos. Pasado leo la Nueva Jerusalén. Y voy leyendo por unidades. Al leer por unidades, sin secuencia narrativa, me voy acostumbrando a esos pequeños ladrillitos. Me voy familiarizando con ellos y no estoy tan pendiente de qué significan. Eso es una estrategia de lectura, ¿ven? Y yo les diría, esto les puede servir para eso. Ahora bien, cuando ya tenemos asimilada esa secuencia de lectura, empieza el verdadero trabajo de comprender la estructura del texto. El Apocalipsis no se puede comprender bien sin una comprensión profunda de su estructura. El gran problema con eso... Esperen, voy a respirar un poco, Entonces, el Apocalipsis no se puede comprender bien sin una comprensión profunda de su estructura. El gran problema con eso es que no hay un acuerdo exegético acerca de la estructura de la obra. Ni la estructura es clara de por sí. O sea, por ejemplo, nosotros vamos al Evangelio de Juan. Por supuesto, hay muchas teorías sobre la estructura del Evangelio de Juan, Pero vamos, y yo, lector, aunque no esté imbuido de cuestiones exegéticas, si soy un lector atento y veo que empieza el libro y Jesús dice, mira que no ha llegado mi hora, mira que no ha llegado mi hora, y en determinado capítulo dice, ahora que ha llegado la hora, entonces digo, ah, claro, la hora, sea lo que sea que signifique esa hora, la hora es el que divide las dos partes del libro. Y me doy cuenta además que hasta cambia el lenguaje. Entonces, si soy un lector atento, puedo, por supuesto, ir a las diversas teorías de composición, a las diversas estructuraciones exegéticas, y cada autor me planteará distintos modos de acceso a esa estructura, pero básicamente todos van a decir lo mismo. La hora de Jesús es la divisoria de aguas en el pensamiento desplegado en el libro.
Después unos dirán, bueno, acentuarán más lo de los signos, lo de la hora, lo de los discursos, en fin. No quiere decir que la estructura de San Juan sea transparente, no es transparente. Pero dentro de todo, un lector atento la descubre. En cambio, con el Apocalipsis, hay, podríamos decir así, una primera estructuración que todos nos damos cuenta que tiene. Bien, ¿cuál es esa primera estructuración? Pues miren, más o menos, hay 4 bloques que uno se da cuenta con la lectura espontánea, sin necesidad de hacer demasiada reflexión. Se los puse en la diapositiva 4. Esta es una primera aproximación. Nos damos cuenta cuando leemos el libro, por ejemplo, que el bloque de las 7 cartas realmente constituye un conjunto en cierto sentido unificado. De hecho, cuando termina el bloque de las 7 cartas, dice, después de esto, entonces uno dice, bueno, no sé cómo ese bloque de las 7 cartas, no sé cómo lo tengo que leer en relación al conjunto, pero forma un bloque unificado. Paso al capítulo 4. Del 4 al 16 pasa de todo, pero me doy cuenta que los ritmos septenarios están todos concentraditos en esta sección, muy larga. Todos los ritmos septenarios están concentrados allí. Y como esos ritmos septenarios da como la impresión de que se refieren a la historia humana, entonces lo voy a llamar provisoriamente el juicio de la historia. El juicio de la historia es como esa larga sección en donde por un montón de caminos muy sinuosos se nos habla de nuestra historia. Cuando llego a los capítulos 17 y 18 me doy cuenta que hay como un cambio allí. El juicio y caída de Babilonia tiene un tratamiento especial. Bien. Y cuando termina esto, capítulos 19 al 22, me doy cuenta que hay un nuevo cambio, un tratamiento distinto de las cuestiones. Hay un aire de triunfo, por ejemplo, muy grande, aunque no se termina de percibir cómo hay que entender ese triunfo. Este enigmático capítulo 20, que ha sido siempre el escollo del Apocalipsis, incluso es el que casi hace naufragar la aceptación canónica de este libro, porque habla de un reino milenario que no es fácil de entender. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo antes de venir al final va a venir antes, 1000 años antes, para instaurar un reino de viva la pepa, y después cuando termina recién ahí viene desencadenado el demonio otra vez, que ya se había hecho el juicio, pero vuelve a estar desencadenado el demonio, y al final recién ahí es la boda del Cordero? Eso es lo que literalmente ocurre. Pero independientemente de que no se entienda del todo la articulación entre el capítulo 20 y el 21-22, sí que nos damos cuenta que del 19 al 22 hay un aire de triunfo, hay un aire de determinación, de post-historia, que no está en lo anterior. Entonces, podríamos decir que estas 4 miradas dirigen. Después, cuando lleguemos al final, nos vamos a dar cuenta que efectivamente no coinciden. Yo voy a dividir el libro en 4 etapas. No coinciden exactamente con esto, pero algo de esto hay. Algo de esto hay. Estas son como las 4 direcciones. No es todavía la estructura de la obra, sino como 4. Si antes hablábamos de los ladrillos, ahora diríamos las paredes, las 4 paredes de esta habitación, porque es un universo muy cerrado el del Apocalipsis. Muy bien. Vamos a ir avanzando ahora en una
ya en una comprensión estructural que tiene en cuenta, por un lado, estos 4 bloques, por el otro, las diversas unidades narrativas. Esta estructura es un poco la que espontáneamente se suele manejar, la que da ocasión a los títulos de la mayor parte de las ediciones bíblicas, la que está en el fondo de las grandes interpretaciones clásicas de la obra, y que en cierto sentido lo que hace simplemente es organizar un poco jerárquicamente las unidades narrativas. Hablaremos de una introducción, o sea, el capítulo 1. Después en realidad hay que hacer una precisión más grande en ese corte de la introducción. Pero por ahora, digamos, el capítulo 1 es la introducción. Efectivamente, cuando yo voy al capítulo 1 de la obra, me encuentro con que hay una visión, hay una presentación muy breve de la obra, y después hay como una visión de un personaje que no es otro que el propio Cristo. Y esa visión prácticamente abarca el conjunto del capítulo. Entonces, uno lo podría decir, bueno, en conjunto es una gran visión inaugural. Entonces, forma toda una introducción. Después vamos a afinar esto, no se queden con esto. Pero digo, más o menos, si ustedes van a cualquier Biblia, el capítulo 1 se considera introductorio. Luego el bloque de las cartas a las 7 iglesias, que un poco depende de lo que comprendamos del libro, va a ser la valoración que se hace de las cartas. Para algunos es una sección, digamos, puramente lo que llamamos técnicamente parenética, es decir, es una exhortación a la iglesia dividida simbólicamente en 7 iglesias particulares, una exhortación a mejorar la presencia de Cristo en ellas, a mejorar la vida, digamos, la fe, la calidad de la fe. Mientras que para otros esas 7 iglesias son ya parte del desarrollo escatológico, o sea, no se desenvuelven solamente en 7 ciudades, sino también en 7 como etapas de la historia. Y efectivamente, cuando uno las va leyendo, va viendo que va apareciendo como una urgencia cada vez mayor. Y en la final, en la de la Odisea, es como una iglesia que no solo es la última en la serie, sino que también está ahí de la venida de Cristo. Estoy a la puerta y llamo, dice en el último. Entonces ven, depende cómo lo leamos, pero en conjunto es evidente que las cartas a las 7 iglesias forman un momento o parenético o escatológico, o las dos cosas a la vez, o exhortativo, digamos, o escatológico. Luego viene todo un tercer bloque que prácticamente abarca todo el resto del libro. Esto ya es estructuración, aunque es un poco primitiva, pero es estructuración, que se lo suele llamar o se lo suele considerar como el futuro escatológico. Esto ya es toda una prelectura del libro. Así más o menos lo leyeron los padres de la iglesia. Las cartas las referían a la iglesia histórica, mientras que del capítulo 4 hasta el final era lo que iba a pasar al final del mundo, sea cuando sea ese final del mundo. Entonces el futuro escatológico, ¿ven? El futuro terminal de la historia. Y entonces sí, dentro de eso vienen los 7 sellos, las 7 trompetas, el dragón y el cordero, las 7 copas, el juicio y caída de Babilonia, la venida de Cristo y la consumación de la historia. O sea, esas 7 etapas. Pero todo eso, en general, y esto yo creo que es un poco lo que ha producido el rechazo del libro, ¿no? Porque si uno lo lee con la mirada puesta en que esto es el futuro escatológico, es el momento terminal de la historia, dice,
o bien ya estamos adentro de esto y me produce mucho miedo, o bien que se las apañen cuando lleguen. Y como realmente las imágenes son tan exuberantes, tan extremas, en uno cae un tercio de los habitantes de la Tierra, en el otro se muere el otro tercio, y en el otro se muere el otro tercio, y ya no queda más tercios para que se mueran, entonces uno termina concluyendo algo lógico. Si lo leyó con esa perspectiva, termina concluyendo algo lógico. Esto no me toca. Esto no pertenece a mi época, esto no me sirve para entender mi época. Aunque haya algún que otro punto de contacto, no me sirve para entender mi época. Entonces, como no me sirve para entender mi época, que se apañe el que le toque. Cuando llegue su momento, listo. Lamentablemente, esa perspectiva caló muy hondo, ¿ven? En esta misma estructura, que es la que prácticamente, como les digo, está en todas las Biblias impresas, esta estructura contiene ese germen de incomprensión. Creer que del capítulo 4 al 22 se está hablando de un futuro remoto en donde termina el mundo. Bueno, y finalmente el epílogo, ¿no? En los últimos versículos. Les pongo aquí que podemos tomar, porque no está mal el conjunto, es decir, realmente literariamente hay este desenvolvimiento, este desarrollo. Podemos considerar que es así, pero siempre que estemos abiertos a otras perspectivas, a que en realidad el autor está trabajando, Ahora voy a esa frase de Alex. El autor está trabajando con imágenes que quiere que nos golpeen a nosotros. Como pone aquí Alex, está muy bien, que dice, más bien un estoy siendo, más que un futuro tal como lo concebimos. Exacto. Es decir, si la intención del autor es que esas imágenes nos golpeen como un hoy, ¿y cómo sabemos que quieren que nos golpeen como un hoy? Sea o no sea correspondiente con la realidad que vemos afuera. Pero él quiere que esas imágenes nos golpeen como un hoy. ¿Cómo lo sabemos? Porque no se cansa de aclararnos que está a la puerta. Y que todo esto se refiere a el instante inmediato que está por venir. Entonces, una de dos, o se equivocó y vio algo y no supo cuándo situarlo, o todo esto no tiene nada que ver con visiones de un futuro remoto, sino con cosas que debemos leer hoy, comprender hoy, y llevarnos, como muy bien señala Hugo Bani, a una reflexión hoy sobre la Iglesia, que es, creo yo, y me aventuro desde ya a decirlo, es el gran tema del Apocalipsis. Muy bien. Alonso Jekyll menciona, yo no les puedo decir porque él no dice de quién es esta estructura, y como no dice de quién es esta estructura, entonces no pude cotejar con el autor. No pude cotejar a ver cómo defiende el autor su estructura. Pero tiene algún punto interesante. Por eso la menciono. No es que sea la estructura del Apocalipsis. Pero una estructuración en todos ritmos septenarios. Entonces 7 cartas a las iglesias, eso ya lo hemos visto. 7 sellos, 7 trompetas. El autor dice que en el capítulo 12 al 13 hay 7 visiones de la mujer, el dragón y las fieras. Yo desde mi punto de vista, para mí faltan visiones ahí, pero no les puedo decir cómo lo defiende el autor eso. 7 visiones del Cordero y los ángeles, para mí sobran ahí visiones, y por visión entendemos el verbo ver. 7 copas, 7 visiones de la caída de Babilonia. Hay algunos que defienden, por ejemplo, un ritmo muy poético dentro de la obra, es decir, un ritmo lingüísticamente planteado como poético. Entonces a lo mejor esto de las 7 tiene que ver con eso.
7 visiones de la batalla y la victoria final. Yo les pongo aquí que desde mi punto de vista sobran visiones y que la visión de la Nueva Jerusalén es demasiado compleja para unificarla como si fuera una parte más del juicio. En realidad el juicio y la visión de la Nueva Jerusalén hay que mantenerlos separados entre sí. Pero bueno, ¿con esto a qué voy? Con esto voy a que ven es un esfuerzo de entender, por ejemplo, fíjense un detalle, la palabra bienaventurado, que es una palabra clave dentro del Apocalipsis, aparece, si lo sumamos en todo el libro, aparece 7 veces. ¿Ven? O sea que evidentemente el autor hizo algún tipo de juego con ese número 7. Evidentemente a él le gustó llamarnos la atención sobre esa totalización de la historia que él está haciendo, sobre ese universo cerrado, si quieren llamarlo de esa manera, pero es una totalización, nos quiso llamar la atención. Entonces un exégeta que estudie el libro y diga, a ver, vamos a poner este ritmo septenario y vamos a asociarlo con la idea de ver, la visión más la audición, por ejemplo. Bueno, pues es un relativo acierto, ¿ven? Ahí les doy los capítulos y versículos de cada uno de esos bloquecitos de 7, a ver si ustedes lo quieren leer y lo encuentran así. ¿Por qué no? Yo, como les puse ahí en mi pequeña crítica al costadito, no le he encontrado esa correspondencia tan exacta, pero una estructuración exegética así nos hace valorar el ritmo septenario. No es una casualidad, Bueno, estas se las menciono, que es la de Wickenhauser, porque es un clásico, porque su libro lo tienen en la biblioteca, porque es un libro interesante, vale la pena, tiene algunas intuiciones interesantes acerca de la comprensión del texto. ¿Cómo lo estructura Wickenhauser? Él dice que el centro del centro de sentido, no el centro geográfico del libro, pero el centro de sentido es la batalla de Dios contra las fuerzas del mal, claro. Esa batalla de Dios. Entonces, de alguna manera, todo se dirige a esa batalla. ¿Ven? Y entonces, fíjense cómo aparece. Bueno, él divide en 2 secciones, la sección parenética y la sección profética. Ya aquí, si por profecía entendemos futurología, ya aquí yo no estoy muy de acuerdo, pero profético ustedes saben que tiene un sentido mucho más profundo, ¿no? Es decir, es un juicio de la historia. Bueno, en ese juicio, es siempre 2 que se pelean, Entonces, la idea de una profecía con la idea de una batalla de Dios se calzan muy bien. Wickenhauser lo desarrolla en la forma de una especie de drama teatral. Incluso los llama, a cada momento los llama un acto. Está muy bien y muy meticulosamente dividido el libro. Yo aquí en la diapositiva no pude reflejar el conjunto de la división que hace Wickenhauser, porque es muy complejo. Tienen el libro de Editorial Herder, lo tienen en la biblioteca, se lo bajan, lo pueden ver. El índice es una pinturita porque es lo que uno esperaría que el Apocalipsis hubiera hecho, ¿no? Es decir, un índice muy detallado de cómo lo pensó él. Bueno, pues yo recogí nada más que podríamos decir así el primer nivel, los 2 primeros niveles les recogí. Es decir, introducción, sección parenética o exhortativa, sección profética, conclusión. Dentro de la sección profética, una introducción que es un homenaje a Dios en el cielo. Esto me interesa particularmente. Dentro de la concepción de la batalla de Dios, todo comienza con un homenaje a Dios en el cielo. Esto nos va a conectar con algo fundamental que todavía tenemos que trabajarlo, que es el aspecto litúrgico del texto.
Luego, acontecimientos que preceden a la lucha entre Dios y Satán, la batalla decisiva y el reino eterno. ¿Ven? ¿Está? Acto 1, acto 2, acto 3. Bueno, muy bien, es una linda estructura. El gran especialista en Apocalipsis, ustedes saben que siempre en cada época del saber, hay como, podríamos decir, un grande para preguntarle. Si quieren saber de teoría de la relatividad, no me pregunten a mí, ni vayan a la Wikipedia. Quieren la posta, vayan a Einstein. Si no, o sea, sus teorías podrán discutirse todo lo que quieran, pero es el gran teórico de ese tema. Bueno, pues lo mismo en exégesis pasa eso, hay grandes autoridades sobre un determinado tema. Por supuesto van cambiando con los siglos, pero bueno, Ugo Bani es el referente exegético del Apocalipsis. Como cuando decimos, bueno, quiero leer carta a los hebreos, bueno, pues voy a ir a Banoy. Quiero leer el Evangelio de San Juan, pues voy a ir a Brown. Quiero leer Lucas, voy a ir a Fismier. ¿Ven? Son los grandes referentes. Eso no quiere decir que ellos tienen todas las respuestas, no. Pero son indiscutiblemente los referentes a partir de los cuales uno, como ocurre siempre en la ciencia, tiene todo el derecho a discutir tal o cual aspecto, tal o cual conclusión, tal o cual perspectiva, presentar argumentos y sacar una nueva síntesis. Eso lo hacemos todos todo el tiempo. Pero no hay duda que es un referente. Bueno, pues Ugo Bani, italiano, es el que repiensa la estructura del Apocalipsis, pero además, desde un concepto, podríamos decir que nuevo. Yo traje hoy un par de citas de Ugo Bani para que nos van a ayudar a comprender la perspectiva del libro del Apocalipsis, porque realmente, aunque sus libros son un poquito a veces, incluso los de divulgación son un poquito especializados, bueno, su libro sobre el Apocalipsis de divulgación, no el gran libro especializado que es la estructura del libro del Apocalipsis, así se llama su gran tesis, sino, bueno, tiene escrito uno de divulgación en ediciones Verbo Divino. Me parece que no puede estar disponible en la biblioteca por cuestiones legales, pero bueno, ya saben que siempre hay modos de conseguirlos. Yo se los recomiendo el libro, pero no es sencillo, a pesar de que es un libro supuestamente de divulgación. ¿Cuál es el gran aporte de Ugo Bani en este tema? Es darse cuenta que el centro del Apocalipsis no es futurológico, sino litúrgico. Litúrgico. El Apocalipsis es un libro que ayuda a la Iglesia a profundizar en el valor del culto concreto de la liturgia como puente entre el hoy de la Iglesia y sí su futuro escatológico, es decir, el culto eterno a Dios, como hemos leído hoy en Carta de Juan en el oficio de lectura, ¿no? Es decir, nuestra fe tiene un componente de futuro que tiene que ver con que la verdad no ha llegado aún, la consumación no se ha consumado. Entendamos eso como cuando nos morimos empieza la fiesta, o entendamos eso como cuando acabe este mundo viene lo mejor. Es decir, como una perspectiva personal o como una perspectiva colectiva. Lo entendamos como lo entendamos, lo cierto es que nuestra fe tiene un núcleo que teológicamente decimos es la esperanza. En Carta a los Hebreos se va a vincular estrechamente fe y esperanza. Se va a decir, la fe es la garantía y el sustrato, la sustancia de lo que se espera. La garantía de lo que no se ve todavía. Bueno, ven, la perspectiva que a partir de más o menos el Vaticano II se llama el ya pero todavía no.
O sea, nuestra fe ya está completa, la salvación ya está hecha, Cristo vive en mí, aleluya, pero todavía no, porque nos damos cuenta a la legua que todavía no. Entonces, ¿cómo articulo ya, pero todavía no? ¿Cómo juega, cómo es esa bisagra entre ya y todavía no? Pues la bisagra en realidad es el culto. La bisagra es la liturgia. La liturgia me mete en el ya y me permite soportar el todavía no. La misa tiene esa función, esa función de transportar al hombre hacia el ya de la consumación, dándole lo llamamos a veces una pregustación del cielo, pero en realidad no es una pregustación en el sentido de antes de tiempo, sino que es sumergirse. Pues hablamos de presencia de Cristo en la Eucaristía, todas cosas que no las podemos convertir en cosas materiales. Si yo voy con la lupa, con el microscopio atómico, no voy a ver a Cristo en la Eucaristía, ¿vale? Entonces ya es una tontería aclararlo, pero lo aclaro por las dudas, que cuando estamos hablando de la presencia de Cristo en la Eucaristía, estamos hablando de algo mucho más complejo, ¿no? Es decir, de una anticipación del ya de la consumación en el todavía no de nuestra historia. Su presencia real de Cristo en la Eucaristía. Claro, una, entre comillas, magia, porque resulta que la eternidad se hace presente en el tiempo. Entonces nos dice Hugo Bani que el Apocalipsis codifica, le da una especie de lectura, entre comillas, como hermética a eso. ¿Por qué hace falta decirlo herméticamente? Porque fíjense, estoy hace 5 minutos tratando de decirlo y no puedo. Entonces, claro que hace falta decirlo por medio de símbolos y decirlo por medio de grandes construcciones, pero que en realidad apuntan a una profundización en el misterio, a una mistagogia. Mistagogia llamaban en la iglesia antigua al caminar hacia la comprensión del misterio, pero es un caminar, o sea, nunca se termina de comprender ese misterio. La mistagogia es un caminar hacia el centro del misterio. Claro, como somos seres en el tiempo, entonces el Apocalipsis presenta su mistagogia litúrgica, su lectura del ya en el todavía no, su liturgia de la consumación en el tiempo que aún no se ha consumado, la presenta como futuro escatológico. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el centro de la obra? Miren, la liturgia en realidad lo ha comprendido muy bien eso. Esto vengo insistiéndoles en el sillón bíblico y en mis escritos. Insisto en cómo la segunda lectura de los domingos pascuales nos da verdaderamente la clave del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ha aislado esos momentos litúrgicos del texto del Apocalipsis y los ha convertido en una secuencia transversal a la Pascua. Entonces uno empieza la Pascua con la resurrección de Jesús y termina en la Nueva Jerusalén. ¿Y por dónde ha paseado? Pues por los himnos, por todo eso litúrgico que tiene el Apocalipsis. ¿Ven? Es algo que particularmente me parece brillante en la nueva estructuración de los textos litúrgicos, ¿no? En este ciclo C en particular, en realidad en los otros ciclos se leen otras lecturas, pero este ciclo C que hubo que construirlo de cero porque no existía antes de 1970, evidentemente toda esta nueva comprensión del Apocalipsis pesó mucho. Y el Apocalipsis, que siempre estuvo asociado a la Pascua, aparece bajo una nueva luz. Aparece bajo una nueva luz. Bueno,
El libro de Hugo Bani, como les digo, se los recomiendo, aunque tiene su dificultad. Hay momentos en que incluso a mí me cuesta bastante entender el lenguaje que utiliza, como todo especialista, y a mí también me pasa a veces, como todo especialista cree que es comprensible de suyo lo que está diciendo y no es nada comprensible de suyo. Pero bueno, ven, él dice que esta estructura del libro va hacia una revelación progresiva, en donde se le va mostrando a la Iglesia lo que debe hacer ante las situaciones concretas de la historia. Es muy lindo. Yo les voy a leer ahora un textito de Hugo Bani, donde dice así. Espérenme un segundito, a ver si puedo. Dice así: el Apocalipsis es un libro destinado a la lectura litúrgica. Fíjense, no es solo que contenga una liturgia, sino que está destinado a la lectura litúrgica. Eso lo veremos muy claro cuando analicemos el prólogo, los 3 primeros versículos. Ya ahí el autor nos dice: esto no lo leas en tu casa solito. Dice: es la asamblea eclesial adecuadamente preparada y ejercitada la que realiza, ¿de qué manera? De manera intuitiva y existencial. Intuitiva y existencial. Esto quiere decir, no son los exégetas nos dan pistas, nos dan pautas, nos dan claves, pero es la asamblea la que tiene que penetrar en este libro, confrontarlo con su existencia, por ejemplo, en una situación de persecución, en una situación de ahogo histórico, sin que llegue a ser persecución. Pero ven, por ejemplo, en este momento no hay una persecución en nuestros países, ¿no? En otros, por supuesto, en algunos países lamentablemente sí, pero realmente no hay una situación de persecución a la Iglesia. En nuestros países occidentales, en América, en España, en Europa en general, no hay una persecución a la Iglesia. Aunque muchos dentro de la Iglesia se esfuerzan en crear un clima de persecución, pero realmente no lo hay. Pero lo que sí hay, y es una lástima que algunos se esfuercen en crear clima de persecución cuando en realidad lo que hay que reconocer es otra cosa, que es un clima de ahogo existencial. Es decir, vamos a la iglesia y el más pequeñito tienes 50 años. Y de ahí para arriba. Y entonces hay una situación como de ahogo existencial. Todo tiene fecha de caducidad. Si imprimimos un cancionero, va a durar lo que duren los que lo pueden cantar, porque los otros, los que vienen atrás, no saben la música. Y los que vienen atrás no están viniendo. ¿Ven? Hay una situación de ahogo existencial. Entonces uno puede, a partir de esa situación, comprender un sello en el cual cuando se abre aparecen ahí unos poquitos abajo del altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a lo mejor no tiene que ver con una persecución, pero yo puedo entender ese sello a partir de una situación de ahogo existencial. Entonces ahí hay que llegar, nos dice Hugo Bani, que de manera intuitiva y existencial hay que llegar a la más alta síntesis posible entre la forma de inteligibilidad. ¿Cuál es la forma de inteligibilidad? La imagen apocalíptica, por ejemplo el quinto sello, por decir uno, cuarto sello, quinto sello, no importa. La forma de inteligibilidad y la materia concreta, es decir, lo que está pasando en mi historia. ¿Ven? Forma, materia concreta, lo que el Apocalipsis dice como imagen y lo que está pasando en mi historia. Yo sé de antemano que el libro quiere que yo haga una penetración intuitiva y existencial entre esas formas y las materias concretas, lo que a mí me pasa, no a mí individualmente, sino a la asamblea litúrgica. Dice: así es como la hermenéutica del Apocalipsis llega a su cima.
y se nos presenta todavía con mayor claridad en sus dos elementos esenciales. Un elemento objetivo, el misterio, que en el Apocalipsis indica el plan de Dios, pero expresado de forma enigmática, cifrada, en términos brutos de un simbolismo que hay que elaborar, el misterio. Y otro elemento subjetivo, es decir, que solo yo lo puedo encontrar adentro del libro, que es la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de discernimiento que supone el desciframiento adecuado del símbolo y su aplicación a la realidad concreta del presente. Yo recibo la imagen del Apocalipsis, la confronto con la situación existencial de nuestras iglesias, recibo esa imagen, la confronto y extraigo dos elementos. Una contemplación del misterio. Contemplo en esa fragilidad de la iglesia, en ese momento de fragilidad de la iglesia, ya sea como la mujer que está por dar a luz, pero la persigue el dragón, ya sea como el sello que se destapa y aparecen unas almitas ahí rezándole a Dios que por favor acorte los tiempos, que por favor acabe esta situación. Cualquiera de las profusas imágenes que tiene el Apocalipsis parece ese elemento de misterio en donde se hace presente la realidad de un Dios que solo triunfa en la cruz. Esa doble cara que tiene siempre el triunfo de Dios. Misterio. Pero además me sale una cara, me sale un elemento de sabiduría. Es decir, a partir de ahí yo aprendo algo nuevo. Aprendo, por ejemplo, que la desesperación ante las situaciones de la historia, esa desesperación que me ataca cuando yo hago un paneo en el templo y veo que la edad más chica eran compañeros de San Pedro, la desesperación que me ataca, pues no es tal, porque en realidad forma parte de ese misterio, forma parte. Entonces no me puedo desesperar, porque dentro del desarrollo de ese todavía no, está incluido este ya. ¿Ven? Entonces es un libro profundamente litúrgico y profundamente esperanzado. Es la comunidad la que tiene que leerlo. Por supuesto, la comunidad acompañada de las lecturas que vamos haciendo cada uno de los creyentes. Pero es la comunidad la que tiene que leerlo. Bueno. Gran mérito de Hugo Bani es precisamente a poner el acento en ese punto, en ese acento litúrgico. Vamos a ir a presentar otra comprensión del Apocalipsis, un poco distinta, aunque incorpora ya la idea esta de que la liturgia es el lugar propio del Apocalipsis. Me gusta muchísimo la lectura de esta exégeta. Es una exégeta Gisler Fiorenza. Su libro también está accesible en la biblioteca. Es un libro en clave de comprensión liberacionista. Está muy bien, realmente es un libro precioso, complejo, como son todos estos libros. Pero es un planteo estructural realmente único. Realmente yo creo que es un planteo estructural muy atendible. Dice la autora que todo el conjunto del libro tiene una estructura concéntrica. Fíjense, ya sabemos que lo concéntrico está muy presente en la Biblia. No es casualidad, en realidad forma parte del espíritu antiguo y nosotros somos quienes lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque hasta tal punto la realidad técnica que nos rodea moldea el espíritu del hombre, que nuestra posibilidad de volver sobre lo ya dicho, y voy a releer el capítulo 2 porque no lo entendí bien, nos moldea la comprensión de las cosas. Entonces nuestro espíritu hoy ve más linealmente que en la antigüedad. En la antigüedad, el hecho de que la mayor parte de la cultura se transmitía oralmente hacía que sin
posibilidad de plantear estructuras explícitas, como tenemos nosotros ahora un índice de la obra, resúmenes, copetes, opiniones de los periódicos y todo lo que tiene una obra, es decir, texto y paratextos. El hecho de que el hombre antiguo no tuviera nada de eso y tuviera que arreglarse con escucharlo a lo mejor una sola vez en su vida y a partir de ahí memorizar y comprender, hacía que de manera natural, no quiere decir que el autor se plantea, voy a hacer una estructura concéntrica, no, de manera natural el espíritu humano pensaba concéntricamente. Es decir, ¿qué quiere decir concéntricamente? Quiere decir que en un determinado momento expresa su pensamiento central y luego empieza a repetir cosas que nos van dejando como sedimento que lo central era eso. Entonces el espíritu sí, es una forma de leer, es una forma también de ver el mundo. Bien, la autora analiza muy puntillosamente las unidades literarias. Yo aquí apenas traigo un resumen de la estructura que ella hace, pero ella desarrolla toda esta estructura, nos muestra que en cada momento del Apocalipsis aparece un ritmo ternario, A, B, A. O sea, afirmación, centro, contraafirmación. Y todo el Apocalipsis en su conjunto tiene un ritmo no ternario, sino mucho más complejo, pero con un centro. Y fíjense, por ejemplo, en vez de hablar del septenario de cartas como si fuera una sección parenética, exhortativa, que puede aislarse de la sección profética, no. La comunidad es juzgada, y eso se corresponde al juicio del universo, que aparece al final, capítulos 19 al 22. ¿Ven? Realmente la acción del juicio se hace presente en esos dos grandes momentos: el juicio a la comunidad, el juicio al universo. Cada uno de los tres momentos centrales concluye con un himno. Entonces esos himnos no están distribuidos al azar. Realmente cada uno de esos momentos centrales contiene un himno. Y el momento central de toda esta estructura, constituido por los capítulos para la autora, central, del 10 al 15, es la persecución por un lado, por el lado del mundo, digamos, llamémosla así, la perseverancia como actitud central de la Iglesia. Entonces, el gran mensaje del Apocalipsis iría por el lado de la perseverancia. El Apocalipsis enseña el valor religioso, litúrgico, celebratorio, mistérico de la perseverancia. La perseverancia no es simplemente aguantar, sino realmente luchar a favor de Dios. Bueno, es una comprensión, desde mi punto de vista, valiosa. Bien, no puedo extenderme más en esto. Vamos a ver un poco la ley de la recapitulación. Vamos a leer lo que dice San Victorino de Petau sobre la ley de la recapitulación y ya vamos a plantear una propuesta de estructuración que no hay problema con que hoy va a ser un poco a la apurada, porque en realidad esto nos va a ir ocupando el resto del curso. Bien, ¿qué es la ley de la recapitulación? Es interesante. San Victorino de Petau, prácticamente en el siglo III, aunque muere a inicios del siglo IV, pero muy a inicios, así que prácticamente se puede decir que es en el siglo III. Plantea, a ver, por aquí lo tengo, plantea, claro, él empieza a interpretar el Apocalipsis y se da cuenta que, ¿cómo puede ser? Se dijo muy poco en las trompetas y se encuentran aquí ya las redomas.
no debemos olvidar el orden de lo que se dice, porque con frecuencia el Espíritu Santo, cuando ha recorrido hasta el fin de los tiempos, vuelve de nuevo a la misma hora y se llega a decir lo que antes no había podido decir. Hay que seguir el significado de las cosas que profetizaban. En las trompetas, bueno, y ahí ya continúa con su interpretación, ¿no? Pero esta es la ley de la recapitulación. El Espíritu Santo, cuando ha recorrido hasta el fin de los últimos tiempos, vuelve de nuevo a la misma hora. Recapitulación, vuelvo da capo, ¿no? Entonces, cada uno de esos septenarios, posiblemente, claro, por supuesto que Victorino de Petau lo dice desde una perspectiva puramente historicista, es decir, para él la profecía es una futurología que nos va contando en distintos modos cosas que concretamente van a ir sucediendo. Nosotros ya no podemos tomar esa ley de la recapitulación como una ley futurológica, pero sí como una ley literaria, es decir, comprender que no es extraño que en el Apocalipsis puedan aparecer más de una vez un juicio final, porque en realidad lo que el autor va haciendo es explorar imágenes, todas ellas convergentes. Sí, aquí nos dice Alex, plantea un doble movimiento como tiempo, eternidad. Yo creo que el movimiento es más que doble, es decir, se maneja, ahora lo veremos, en varios planos, pero en todos ellos agota, podríamos decir así, un conjunto que podríamos llamar el tiempo histórico. En todos ellos agota un conjunto. Bueno, muy bien. Y ahora sí ya vamos a una estructuración que es mi propuesta de lectura. Y no la voy a dar hoy, simplemente voy a apuntar algunos elementos que nos ayudan a ir planteando esa estructura. En realidad este curso ayuda a, de la mano de esta estructura, hacerse con una lectura del Apocalipsis. Bien. ¿En qué se basa esto? Primero, en aplicar esta ley de la recapitulación, pero desde luego no con un sentido futurológico, sino con un sentido estructural y literario. Entender que el conjunto del texto está bajo la ley de la recapitulación. Esto quiere decir que yo no lo puedo leer linealmente. Tengo que ir siguiendo las pautas que el autor me está marcando para saber en qué plano y momento de la realidad me tengo que ubicar. Bien, ¿cómo hago para saber eso? Pues tengo que estar atento a lo que llamé aquí las marcas de estructura. Todo texto tiene unas marcas de estructura, todo. Aunque no nos demos cuenta, cuando nosotros redactamos y escribimos cualquier cosa, le estamos dando una cierta estructura. Y para que se note esa estructura, ponemos unas marcas. Lo hacemos tan inconscientemente que no nos damos cuenta. A menudo, cuando releemos lo que nosotros escribimos mucho tiempo después, podemos hacer consciente esa estructura. ¿Por qué? Porque ya la leemos como algo de otro, cuando pasó mucho tiempo. Hay una anécdota muy linda, que siempre cuento, de Graimás, a lo mejor ya me la escucharon, no importa. Es una anécdota del gran semiólogo estructuralista, Graimás, que no me acuerdo ahora qué poeta, le manda una interpretación estructural de un poema suyo, ¿no? Y claro, Graimás era súper minucioso para la comprensión estructural de los textos, ¿no? Es uno de los grandes teóricos. Y entonces le manda una comprensión estructural de su texto. Y el poeta la mira
digamos, le contesta Greimas, yo no quise decir esto. Y entonces nosotros cortaríamos ahí la conversación, diríamos, entonces Greimas se equivocó, porque él no quiso decir esto. Pero Greimas le contesta lo que corresponde contestar, y lo que nos va a ayudar a entender este planteo, ¿no? Y es, usted no quiso decir esto, pero su texto sí. Es decir, el texto contiene un sentido que lo transporta el propio lenguaje. No siempre el autor es consciente de todo lo que ha puesto en él. No siempre. Si nosotros leemos algo que hayamos, en mi caso, por ejemplo, que escribo mucho, me pasa que leo cosas de hace 5 años, digo, esta idea, qué bien cómo aparece aquí. Esto lo desarrollé 3 años después, no me había dado cuenta que aquí ya lo había dicho. Pero no me pasa, sí que me pasa. Que no me doy cuenta que un determinado aspecto de comprensión está presente a lo mejor en un escrito 3 años antes de que yo lo desarrolle conscientemente. Eso le pasa a mucha gente que escribe, que tiene que volver por obligación sobre sus escritos. ¿Cuántas veces en un prólogo un autor nos dice, vuelvo a publicar esto, pero en realidad releyéndolo me doy cuenta que tendría que haberlo refundido todo. Como no puedo hacer eso, entonces lo publico tal cual está. Bien. Las marcas de estructura que nos ha dejado el autor son independientes de si él quiso dejarlas o no quiso dejarlas. Están allí. Lo interesante de una marca estructural es que sea algo objetivo, es decir, que cualquier lector en cualquier situación histórica pueda encontrarla, que no dependa de que el autor haya dicho, en un apartado haya puesto, yo lo que quise decir es esto. A menudo nuestro psicologismo en la lectura nos tiende a esa trampa, creer que el autor tiene una clave de comprensión que nosotros no podemos acceder si no se la preguntamos a él. Si eso fuera así, el autor no escribiría, nos daría la clave de comprensión. Es el texto, y lo que hay que buscar es siempre adentro del texto. Pues aquí hay algunas marquitas de lenguaje muy interesantes. Dice, la expresión que yo tomo como fundamental dentro del libro es en espíritu. En espíritu. En espíritu es una expresión que aparece muy pocas veces, aparece solo 4. Pero veremos que ese 4 es muy fundamental en todo el conjunto. Esa expresión en espíritu aparece de 2 maneras distintas. Una expresión que dice egenomen pneumati, que quiere decir me ocurrió en espíritu. ¿Por qué se los pongo la forma en griego? Porque si uno no está atento a estas marcas como marcas de estructura, puede traducirlo de otra manera, y entonces el traductor a lo mejor me sustrajo algo que era importante estructuralmente, pero como él no lo vio como marca de estructura, entonces no lo puso. Por ejemplo, vamos a ver cómo traduce Biblia de Jerusalén estas 4 formas. Vamos a ver, una está en 1.10 y la otra en 4.2. Las dos dicen egenomen en pneumati. En 1.10 dice, el traductor pone, caí en éxtasis el día del Señor. Y en 4 dice, al instante caí en éxtasis. Bueno, aunque no utiliza la expresión me ocurrió en espíritu, pero por lo menos respetó la simetría. En las 2 veces dice lo mismo. Eso es loable. En 17.3 y en 21.10 vuelve a usar una expresión que es fui arrebatado a penenkenmen pneumati. En realidad se trata del mismo verbo. Egenomen y apenenken son el mismo verbo, uno sin un prefijo y el otro con un prefijo. Pero la raíz, el radical verbal es el mismo.
Es interesante esto porque las 4 formas comparten este verbo. En un caso las 2 primeras son como más suaves, mientras que las 2 segundas son como más urgentes. Fui arrebatado en espíritu. Vamos a ver cómo lo traduce Biblia de Jerusalén. 17.3, 21.10. 17.3, me trasladó en espíritu al desierto. 21.10, me trasladó en espíritu. ¿Ven? Nuevamente ha usado la misma forma las 2 veces. No sé si el traductor de Biblia de Jerusalén fue consciente de que estas eran marcas de estructura importantes, pero viene bien que nos traduzca igual las veces que en el original dice lo mismo. No siempre ocurre así. Estas 4 veces que ocurren como viajes en espíritu, como traslados en espíritu, no son idénticas entre sí. Las 2 primeras cambia de espacio, por eso cae en éxtasis, no está tan mal, cambia de espacio. Y en los segundos es arrebatado hacia un nuevo sitio. Entonces siempre hay un cambio de espacio, ya sea en la forma de un arrebato como de un viaje. Se trata de Patmos, se trata de arriba, se trata del desierto y se trata de un monte alto. Ya vemos que, bueno, aquí ¿se acuerdan lo que son los paralelismos antitéticos? Muy usados en los salmos, o sea, la contraposición de 2 cosas. Bueno, entre los 2 primeros hay como un paralelismo antitético. El primero termina en una audición, el segundo termina en una visión. En los 2 últimos también hay un paralelismo antitético. En uno llevado al desierto y en el otro a un monte muy alto. ¿Ven que hay una simetría? Y aquí viene un aspecto que es el que más me interesa a mí. En cada uno de los 4 hay en el centro, o ocupando el centro de sentido de esa sección, una figura femenina. En todo el Apocalipsis solo hay 4 figuras femeninas, no hay más. Pero no están en cualquier sitio, sino que están en el centro de sentido de cada una de estas 4 partes. ¿Por qué digo centro de sentido y no digo simplemente centro? Bueno, pues porque centro puede entenderse como centro geográfico. A veces el centro de sentido es el centro geográfico. Por ejemplo, las cartas a las 7 iglesias, la única mujer que aparece, que es Jezabel, está en la 4ª, o sea que ahí es el centro geográfico. Pero la mujer vestida de sol, que aparece en la 2ª sección, no está necesariamente en el centro geográfico, pero sí en el centro del sentido, es decir, es la visión más central de todo este conjunto. Estas 4 mujeres también tienen relaciones de oposición y de semejanza. 2 mujeres son puras, 2 impuras. Jezabel y la gran ramera son mujeres impuras. Jezabel incluso está, ustedes saben que Jezabel es la reina de la casa de Omri, que trae el gran mal de la apostasía de Israel en época de Elías. La idolatría y la ¿cómo se llama? La prostitución en el Antiguo Testamento están asociadas. En muchos casos se utiliza la imagen de la prostitución para hablar de la idolatría. Y viceversa, a veces se menciona directamente a la idolatría como prostitución. Esto tiene sus razones históricas, que bueno, cuando haya que profundizar en el personaje de la gran prostituta lo vamos a explayar. Pero lo que les quiero decir es que Jezabel, que es una reina malvada, no está lejos de la figura de la gran prostituta. Son 2 figuras, y de hecho, en la carta donde aparece Jezabel, los rasgos de Jezabel son rasgos de prostituta. No son rasgos de malvada, son rasgos de prostituta. Jezabel y la gran ramera, por un lado. Por el otro, la mujer vestida de sol y la novia del Cordero. Mujer que va a dar a luz,
novia del Cordero. ¿Ven? Son imágenes convergentes, pero que también tienen una cierta relación pequeño antitética entre ellas. La mujer que va a dar a luz, la novia. Entonces, estas 4 mujeres, desde mi punto de vista, son la organización del sentido del texto. Luego los planos, hay 2 planos que son bajos, que son a su vez planos impuros, y 2 planos que son altos, que son a su vez planos puros. O sea, el arriba donde está el trono de Dios y el monte alto donde está la Nueva Jerusalén. Patmos, lugar de confinamiento en la persecución, y el desierto. Entonces ven, no solo arriba y abajo, también puro impuro, también celeste terrestre. A su vez, los 2 primeros movimientos son movimientos sorpresivos, pero no violentos. En cambio, los segundos son movimientos sorpresivos y violentos. Bueno, entonces, como ven, esos 4 viajes en espíritu son viajes, son movimientos que hay que ir haciendo. Por eso les decía la otra vez, hay que dejarse llevar de la mano por el Apocaleta. Nos van llevando hacia centros que tengo que decodificar. Desde mi punto de vista, son estas mujeres. Ahora voy a la última diapositiva, diapositiva 13. Estas mujeres son el centro de esos planos. Y yo entiendo, con dificultad para una de ellas, entiendo que la figura central es siempre la iglesia. Siempre. La tercera mujer es difícil entenderla, y sobre todo esa lectura que hago como la iglesia es un poco arriesgada. Porque la gran prostituta, lo que se nos dice de ella es que es la gran ciudad de Babilonia. Y por lo tanto es el poder romano. Pero el autor deja algunas marcas que autorizan a entender que esa Babilonia no es la Babilonia política. Es otra cosa. Yo entiendo que está muy cercano a una comprensión de la iglesia. Es un riesgo en mi lectura, Es un riesgo en mi lectura, porque la gran prostituta siempre se entiende que es simplemente Roma, pero fíjense que no es casualidad, aunque lo hizo por motivos apologéticos, pero no es casualidad que Lutero, en el siglo XVI, identificara a la Gran Babilonia con la Iglesia Católica. Es verdad que lo hace muy evidentemente porque allí se habla de Roma, y la Iglesia Católica a ese momento, pero no en la época del Apocaleta, tenía su centro en Roma. Entonces parece que simplemente es una transposición. Pero en el fondo, la transposición que hizo Lutero es muy correcta exegéticamente. Él no lo hizo por este motivo, creo yo, pero le salió bien. Es decir, realmente el Apocalipsis piensa en una imagen que es a la vez mundana y eclesial. Si solo la leo como mundana, me pierdo lo más profundo, que es lo eclesial. La relación de esa figura femenina con los miembros de la iglesia determina precisamente el carácter que tiene esa mujer. Cómo se relaciona con lo que en el libro, en su conjunto, son los testigos del Cordero. Entonces, la iglesia aparece como desdoblada, una figura femenina que digamos, evoca la realidad de la iglesia como cuerpo, y una realidad de la iglesia evocada en sus miembros sufrientes, los testigos del Cordero. Bueno, todo eso está atravesado, les pongo aquí, de referencias litúrgicas. ¿Sí? Porque todo eso apunta a aprender a celebrar. Bueno, muy bien, y con esto terminamos la lectura, el primer acercamiento al plan narrativo. Espero no haberlos aburrido mucho con el paseo por las distintas formas de estructurarlo. Ni la de los demás está exenta de problemas, ni tampoco la mía, pero bueno, obviamente vamos a seguir mi lectura de la estructura.
Bueno, con esto los dejo hasta el jueves que viene y si no los aburrí demasiado, espero haberles dado por lo menos un poquito de inquietud sobre estas 4 figuras femeninas. Nos vemos el miércoles que viene. Me gustaría recomendaros un libro de escatología, para mí fue central en mi comprensión, que es Escatología de Ratzinger. Ah, muy bien, sí. Bueno, siempre viene bien por lo menos tener la estantería armada respecto de los grandes temas teológicos dogmáticos de la escatología, ¿no? Porque claro, cuando uno se mete en el Apocalipsis, toda esa estantería se da por supuesta, ¿no? Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene.